Yo. Lo voy a revisar. ¿Estás ahí? Sí. Salud. Aló, ¿Me escucha? ¿Me escucha? te escucho bien. ¿Cómo estás? Ah, sí, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Apóstol, pastor. ¿Cómo? El hermano Jorge. Ah, patriarca, yo había pensado. No, el hermano Jorge nomás. Gracias a Dios que me ha permitido hace muchos años ser su hijo. Buenísimo. Es una bendición poder tener esta dicha de poder caminar y poder ser cristiano en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Exactamente. Sí, bueno, ese es el privilegio que se logra cuando Dios en su misericordia nos permite ser sus hijos, ¿ya? Que es la convicción que yo tengo, aunque la misericordia de Dios para todos los seres humanos del mundo, dice la palabra de Dios que Él deja caer el sol sobre buenos y sobre malos. Pero yo creo firmemente que desde el momento de que nosotros recibimos esa adopción, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. La verdad, Dios es tremendo y sobre todo en el tiempo de cuando uno deja que Él actúe en vez de que actuemos nosotros. Y Él empieza a transformar nuestra vida y a transformar nuestro entorno. Como para que vayamos partiendo en este nuevo programa de Día Viernes, me gustaría que se presentara, de qué ciudad es, quién es, porque es familia mía, pero quizás los demás no lo conozcan. Y así vamos entrando en confianza en lo que estamos haciendo hoy día. Sí. Bueno, efectivamente, yo soy tío de Alexis. Él es sobrino de primer grado de mi esposa. Lo conozco desde muy pequeñito, pero después de pequeño no lo he visto más, solamente nos comunicamos a través de las redes. Y bueno, estoy muy contento el saber, porque cuando yo lo conocí, cuando conocí a Alexis, él era un niño, ¿ya? Y hace poco tiempo me enteré que estaba en los caminos del Señor también. Entonces para nosotros fue una alegría, fue un gozo, ¿ya? El saber cómo nuestra familia, Dios en su misericordia iba haciendo la obra, ¿ya? Que han estado siendo parte de la familia más grande del universo, de los hijos de Dios. Y bueno, yo soy cristiano prácticamente de nacimiento, hijo de pastor, hermano de pastor, tío de pastor, primo de otro pastor. Entonces soy de una familia cristiana desde niño, pero yo soy el hermano Jorge, eso que quede claro. Casado, con 5 hijos, una esposa maravillosa en el Señor también, y una hija, Romina, que también es nuestro apoyo espiritual muy fuerte, que es la hija menor, que es la que está con nosotros en realidad. Y bueno, trabajando fuerte aquí en Valdivia, para la iglesia Fuente de Vida para las Naciones, la cabeza espiritual, obviamente, después de nuestro Dios, después del Señor Jesús, es nuestro apóstol Gerardo Padilla, ¿ya? Que creo que ya Alexis ha compartido algunos cultos y algunas enseñanzas de él también. Pero eso a grandes rasgos, liderando obviamente en la parte principal de la iglesia un grupo grande de gente igual. Pertenecemos al grupo de líderes principales de la congregación y bueno, para la gloria del Señor, por supuesto, pertenezco a una iglesia grande, ¿ya? Somos alrededor de 600 miembros. Y ahí estamos codo a codo con el pastor y con la ayuda del Señor y de su misericordia, tratando de ser de bendición. Qué bueno, muy bueno cuando realmente uno se siente partícipe de este mover que el Señor está haciendo, sobre todo en este tiempo donde vemos que ya no se ve tanto el letrero, sino que el Señor nos está llamando a una unidad, ya una unidad plena, que es lo más lindo que estamos viendo. No sé, yo quería preguntarle lo que habíamos hablado durante la semana, de qué es lo que opina o qué es lo que piensa de cómo se está viviendo este evangelismo, que ya no se está dirigiendo a las calles, sino que se está dirigiendo a las plataformas virtuales. Sí, es un tema un tema especial,
que tenemos que analizarlo con mucho cuidado, porque obviamente que todo lo que estamos viviendo es permitido por Dios, en primer lugar, porque nada sucede si Dios no lo permite, ¿ya? Eso sí está claro. Y bueno, hemos tenido que sujetarnos, ¿no es cierto?, a todo este nuevo sistema, que yo tengo muy claro de que obviamente ha sido en cierta medida de bendición en algunas áreas. Primero porque, a ver ¿cómo lo puedo explicar? Llegamos a mucha gente. Por ejemplo, este mismo ejemplo, yo no esperaba ni soñaba, ¿ya?, que a través de este medio me iban a estar, por ejemplo, viendo en Punta Arenas, viendo, no sé, en Santiago, viéndome en el norte de Chile. Entonces, obviamente que es un medio, creo yo, por nombrarlo así, como de transporte, como obviamente de difusión, para alcanzar a muchos. Más aún, cuando sabemos que hay tanta necesidad hoy día. Claro. Entonces, claro, mirado por esa parte, también una herramienta tecnológica, porque obviamente es una herramienta que estamos usando hoy día, que si mal no recuerdo, obviamente sin dar nombre, hace muchos años, cuando yo era niño, había una fuerte lucha con respecto a la tecnología dentro de la iglesia y para la iglesia. Y de hecho había cuestionamientos muy serios, muy fuertes. Recuerdo yo, con mi padre estábamos en el campo, nos compramos el primer televisor y por ahí se nos decía que era malo, ¿ya? Poco menos que era un pecado. Entonces, y resulta que después estos mismos grandes hombres de Dios, porque indiscutiblemente fueron hombres de Dios y referentes nuestros, obviamente eran de esa época, en esa generación, y después, curioso, todos terminaron predicando por la televisión. Entonces, yo creo que es un tema que debemos saber usar, aprovechar este tiempo que no cambia por ningún motivo la congregación presencial, que es lo que habla la palabra de Dios, que es mi anhelo, y estoy expectante a que en algún momento esto se ordena. Dios tiene el control de esto, y nos vamos a congregar, y vamos a glorificar a Dios, y nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Claro, así tiene que ser, porque realmente vemos también el otro lado, que es donde las personas se están acostumbrando a esto de que el culto esté en su casa y que nos estamos acomodando para que cuando termine este tiempo de pandemia ya no va a ser necesario ir a la iglesia, sino que ahora vamos a estar en la casa. Pero recordarles que la cosa no es así, Esto es solamente un proceso y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros por internet estamos compartiendo la palabra y muchos expositores comparten la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos alcanzar mucha gente, pero no somos pastores voladores como para ir y saber dónde van a estar esas ovejitas. Y muchas de esas ovejitas van a ir a caer a lugares donde quizás no deban caer. Es por eso que el internet tiene sus pros y tiene sus contras, y debemos saber usarlo. Y tenemos que saber manipularlo de la mejor manera y nunca dejar de lado el contacto físico. Por más que se hablen tantas cosas, que la pandemia, que esto otro, no hay nada que pueda cambiar la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, donde se juntaban 2, 3, donde se juntaron 120 y el Espíritu Santo descendió, porque eso es lo que quiere el Señor. No sé si está de acuerdo conmigo. Exactamente, claro, es que resulta que por lo mismo, por ejemplo, yo veo hoy día, yo por ejemplo tengo el hábito en mi casa, y por supuesto que me he esforzado y lo hemos llevado a cabo sin perder de vista la esencia ya de lo que es la iglesia,
independiente que estemos a través de las redes. Por ejemplo, nosotros todos los días domingos, ¿no es cierto?, participamos del culto en vivo que el pastor, qué sé yo, hace llegar por las redes, como lo estamos haciendo nosotros hoy día. Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, me preocupo primero de levantarme y de prepararme ya para ir al culto. ¿Ya? Eso no ha dejado de ser. ¿Ya? Me preparo, me arreglo y me presento como si yo fuera a la iglesia. ¿Ya? Tomo desayuno antes, porque no puedo estar yo participando de un culto, estando en la mesa comiendo, o estando en la casa o en la cama tirado con pijama. ¿Ya? Primero, eso es lo que yo creo que es muy probable, como bien dice tú, Alexis, que a lo mejor nos vamos a acostumbrar a ese tipo de forma de servir a Dios. Entonces, yo creo que es importantísimo ese punto. Primero, si el domingo yo tengo que ir al culto, como lo hacía durante prácticamente estos últimos 14 años que pertenezco a la Iglesia Fuente de Vida, y creo que en 14 años falté, si no me equivoco, a 3 o 4 servicios de día domingo en 14 años. Y siempre preocupado de ir presentado al Señor, sobre todo limpio, ¿ya? Y con reverencia, con respeto, porque es lo mínimo que podemos hacer si estamos muy conscientes que vamos a juntarnos con el Señor, con la presencia de Dios. Entonces eso no debemos perderlo. Sí, es muy interesante eso, y la verdad, yo sé que el Señor le va a ir mostrando también a cada uno de sus hijos. Lo que nosotros no tenemos que perder es buscarlo. Y como para entrar en contexto, el otro día yo hablaba con mi esposa y comentábamos algo muy importante, de que nosotros confundimos el estar conectado en intimidad con Dios al hacer cosas para Dios, que son totalmente distintas. Lo que nosotros tenemos que buscar en este periodo que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, contagiados, no contagiados, como estemos, a nosotros nos corresponde estar en una actitud de buscar una intimidad, una relación con Dios. Por más que nosotros hagamos en vivo, por más que nosotros salgamos a entregar canasta o hagamos tales cosas, eso no se tranza a tu relación con Dios, que es lo que nosotros tenemos que buscar en estos tiempos. Exactamente. Es que, bueno, por eso siempre lo que yo creo, lo que yo comparto, ya lo que yo transmito, justamente eso. O sea, cuando hablamos de que el Evangelio de Jesucristo no es una religión, ¿ya? Y justamente lo decimos con mucha autoridad, es una relación con Dios. Claro. Entonces, lo que nunca debemos perder de vista de que lo primordial es entender que la relación es con Dios y que todo va a funcionar en la medida de cómo sea nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si yo tengo claro que mi relación es con Dios, ¿ya? Y que la palabra de Dios es mi guía, es mi lámpara, es mi lumbrera, obviamente que si la relación es buena con Dios, voy a dejar que la palabra de Dios sea la que me guía, porque es la palabra de Él, es Dios que me habla a través de su palabra. Entonces, si yo digo tener una buena relación con Dios, obviamente que tengo que serle fiel a mis pastores. Obviamente que tengo que ser un buen esposo, un buen papá, un buen trabajador, ¿ya? Y todo lo que concierne con respecto, ¿ya?, a mi comportamiento, y eso viene obviamente dependiendo cómo sea mi relación con Dios. Entonces de ahí la importancia de la relación con Dios, como bien dices tú, que es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos por Dios. Pero de hecho va enlazado, digamos, porque obviamente que si yo tengo una buena relación con Dios, me voy a esforzar, me voy a mirar, como dice la palabra del Señor, con denuedo, ¿no es cierto?, para trabajarle al Señor. O sea, todo viene de nuestra relación. Sí, yo me enfoco cuando estamos hablando de esto del tema de las redes sociales, es al que
Por ejemplo, vemos mucha gente que ahora está transmitiendo, mucha gente que está haciendo en vivo, que está llevando la palabra del Señor, y hay personas que realmente abarcan de lunes a domingo, y por muchas horas, y claro, está bien, está en todo su derecho, pero el mensaje es a no descuidar esa intimidad con el Señor. Podemos estar detrás de una cámara todo el día, todos los días, pero que después de que yo salgo de esta cámara, pueda seguir manteniendo esa relación con el Señor. No sea solamente en la pantalla, sino que también el Señor nos pueda usar en la intimidad y así poder tener esa unión que usted mismo está diciéndonos. Claro, que resulta que, como bien dices tú, la única forma de que nosotros podamos ser usados por Dios va a depender exclusivamente de cómo sea nuestra relación con Él. ¿Ya? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si no, vamos a ser un símbolo que retiñe, que hace ruido, como dice Corintio, ¿no es cierto? Y no vamos a funcionar, porque, como digo, todo depende. Es más, la bendición y todas las promesas de Dios que son para sus hijos van a depender de cómo sea nuestra relación con Él. Sí, hay una promesa que ahí está en su palabra, que no le quito el mérito a quien me la recuerda, me la ha recordado toda la semana, que es mi esposa, que quiero compartirla igual. Un saludo ahí a mi mamá, a mi papá, que se están conectando ahí. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo a la distancia, y quisiera leerles Salmos 1:3, que es una promesa que habla de lo que nosotros hacemos, de cuando estamos en la intimidad y lo que el Señor nos da, que yo creo que ustedes deben saberse la memoria, que dice: será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé fruto a su tiempo y su hoja no cae, en todo lo que emprenda prosperará. Amén. Así es. Nosotros trabajamos en la intimidad, a eso el Señor nos lleva. Claro, exactamente. Por eso la palabra del Señor dice también en el Salmo 34:19, dice: y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas no librará Jehová. Amén. Pero tiene que ser, obviamente, dependiendo cómo sea mi relación con Él. Ya, porque todo, si lo llevamos a la relación natural, ya, a la vida diaria, ya, caramba, que cuidamos la relación cuando queremos estar bien. Por ejemplo, lo que siempre debemos resaltar nosotros, para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, la prioridad, la importancia única y principal dentro de un cristiano es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor resume todos los mandamientos y les dice: un solo y gran mandamiento hoy: amarás al Señor tu Dios. Y después dice: y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo entiendo y lo que yo he aprendido, y lo maravilloso de todo esto, es impresionante cuando nosotros aprendemos realmente a amar a Dios por sobre todas las cosas. Caramba, que se facilita mantener una buena relación con Dios. Porque resulta que, ¿por qué resume todo eso? Porque obviamente que cuando tenemos una relación buena y amamos a Dios por sobre todas las cosas, nada vamos a hacer que desagrade a esa persona que amamos. Entonces, obviamente que ¿por qué Dios resume todo en ese gran mandamiento? Porque si amo a Dios, no voy a fumar; si amo a Dios, no voy a robar; si amo a Dios, no voy a adulterar. ¿Por qué? Porque cuido esa relación con Dios, por el amor que tengo por Él. Más cuando después entiendo y aprendo que mi dependencia es 100% de Dios. Claro, buenísimo. Acá me trajeron a la tercera invitada del programa. Yo quería preguntarle a algo que me intriga, y eso que tiene ahí entre sus manos. ¿Tiene algo preparado para hoy día? ¿Perdona, es la pregunta? Que tiene algo preparado por hoy día, que lo veo por ahí que tiene algo, que me gustaría que si lo pudiera compartir. Obviamente una palabra de Dios.
Entender que, por ejemplo, cuando la palabra de Dios, y esto es importante sobre todo en estos tiempos, ya estamos viviendo tiempos difíciles, y entender la importancia que tiene, y este es el tiempo especial para hacer efectivo, hacer propio, que se haga realidad en nuestra vida, lo que siempre Dios nos ha enseñado en su palabra, y es más, lo que siempre hemos predicado o se nos ha predicado. Por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, el Señor nos dice que debemos descansar en Él. ¿No es cierto? Dice, entrégame a mí tu carga, que yo te la llevaré. Muchas veces predicamos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él soy más que vencedor. ¿Ya? Sin fe es imposible agradar a Dios. Que son versículos y párrafos de la Biblia muy, muy conocidos y muy predicados. Pero lo que yo siempre, ayer compartía justamente con nuestra pastora, estábamos en un comedor ahí dándole, alimentando a mucha gente en un sector humilde, y llegamos a este tema de conversación, y yo le enseñaba, o sea, yo le compartía, perdón, y le decía a la pastora que ha sido impresionante cómo Dios, en su misericordia, a nosotros como familia, nos ha bendecido. Nunca había descansado en Dios. Nunca había visto tanto en las manos de Dios como en este tiempo. Es impresionante cómo he aprendido a vivir en fe. Por ejemplo, yo llevo 4 meses sin poder trabajar porque yo trabajo para una empresa de turismo. En el fondo yo soy un conductor de buses de una empresa de turismo donde recorrimos todo el sur de Chile. Pero obviamente está todo paralizado, entonces yo hace 4 meses que no genero lo que es prácticamente un peso. Pero es impresionante cómo hemos vivido en abundancia, pero es algo sorprendente. Pero que nosotros mismos conversamos todos los días y no lo podemos creer, cómo Dios nos ha bendecido, y todo lo poco y nada que hemos hecho, Dios nos ha bendecido. Entonces, para terminar lo que quería comentar, resulta que si la palabra de Dios dice, por ejemplo, que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría yo tener temor de todo esto que estamos viviendo si tengo un tremendo Dios? ¿Cómo podía yo estar preocupado por el que voy a comer, por el que voy a vestir, ya? Si tengo un tremendo Dios, y la palabra me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi función es, en lo posible, agradar a Dios 24/7. ¿No es cierto? Porque así debe ser en todo momento. ¿Ya? Entonces yo digo, es aquí donde nosotros debemos entender, porque cuando yo digo, por ejemplo, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando yo sé que a fin de mes me va a llegar mi sueldo, que me van a llegar mis 500, mis 600, el millón de pesos que yo gano mensual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Es fácil, ¿ya? Pero hoy día, ya, es donde tenemos que entender, aprender y a descansar y a confiar y seguir diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que estoy tratando ya de transmitir a todos mis hermanos, a mi familia. Eso es más o menos lo que yo he aprendido, Alexis, en este tiempo. He aprendido a descansar en Dios, a confiar en Dios, y es más, que lo que más cuesta al cristiano, al mayor porcentaje de los cristianos, es a creerle en Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle en Dios. Yo creo
en Dios, pero le creo al Señor. Cuando el Señor dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, yo le creo al Señor. Sí, sobre todas las cosas, creerle a Él. Eso es lo primordial en todo esto que estamos viendo. Y claro, como dice, muchas veces de la boca para afuera nosotros decíamos Señor aquí, Señor allá, Señor aquí, Señor allá, pero muchas veces no estaba poniéndose a prueba nuestra fe, sobre todo cuando somos cabeza de hogar y nos toca llevar el alimento, y ahí nos damos cuenta de que realmente en este tiempo que estamos pasando el Señor activa nuestra fe en manera activa de trabajo, poder fomentar que crezca esa fe aún más de la que teníamos y que no sea solamente de la boca para afuera, como muchos fariseos en la palabra lo tenían, que cuando tenían que actuar en fe no lo hacían. Exactamente. Claro, por eso te digo, o sea, es un tema importante y ahora tenemos que nosotros activar, entender de que si estamos viviendo un tiempo tan difícil, es hoy día donde hay una tremenda necesidad, y eso es sabido de todos, en todas las áreas, y es ahí donde tiene que estar ahora la iglesia, ¿ya? De ahí la importancia, porque, como digo antiguamente, era fácil predicar y decir, por ejemplo, para mí el morir es ganancia, que yo siempre lo contaba, ¿ya? Entonces hoy día no podemos encerrarnos, no podemos escondernos, no podemos guardarnos, tenemos que seguir confirmando de que para mí el morir es ganancia, y tenemos que estar dispuestos ya a servir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, donde haya necesidad, agotar los medios, y qué sé yo, no sé, hay tantas formas y Dios nos está abriendo puertas de una u otra forma para hacer el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Sin duda. Yo siempre digo, donde comen dos, comen tres. Y ese tres se puede compartir en cuatro, se puede multiplicar en 5. Y siempre, siempre vamos a poder hacerlo porque como hijos de Dios tenemos que tener ese corazón. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, en un tiempo difícil para mucha gente, tanto como para nosotros, como para gente. Hay países que están sufriendo demasiado este golpe. Sobre todo ahora en Chile se va a venir un golpe tremendo económico. Y para no meterme en política, ni en lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con los cristianos? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer una fe activa, como siempre hablo con los chicos de Jucumba, acá en Punta Arenas, que ellos son muchos de hablar de la fe activa, y algo que se tiene que hacer, que se tiene que levantar la iglesia, no para ser llenada ellas mismas, sino que para salir de las iglesias y empezar a trabajar con la gente que realmente necesita. Tío, está ahí, se pegó a... Sí. Ahora sí. Aquí lo escucho. Sí. Yo lo escucho acá. Sí, yo lo escucho. Ya. Sí. Estamos bien. Sí. ¿Sí? Se va la señal del internet a ratitos, pero sí se escucha.
Bueno, y tenemos un problema de conexión, dada la distancia. Sí, es que se va ratito en la conexión, pero debe ser por el internet. Yo lo estoy escuchando, ahí están escribiendo en los comentarios que se escucha poquito. Claro. Ahí están diciendo que no se le está escuchando, que se le va la señal. Claro, ahí se fue por completo. Vamos a esperar ahí que se pueda conectar. Realmente igual es un poquito complicado por el lugar donde están, pero vamos a tratar de volver a conectarnos. Un saludo ahí. Esto fue más una reunión familiar, parece, porque veo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermana Yasna, a mi hermana Betty ahí conectada, compartiendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros y para nuestra vida. Ahí se salió por completo, pero vamos a ver si podemos conectarlo nuevamente. Ahí le envié la solicitud y veamos. Esto está bastante bueno lo que estamos compartiendo. Ahora sí. ¿Me escucha? Tenés que cambiar. Ahora sí, excelente, sí, ahí se escucha. ¿Ahora sí? Sí, tienes que cambiar la cámara, sí, que estás apuntando al otro lado. Ahora sí. Ahora sí. Esperemos, ahí sí. Ahí se escucha impecable. Se ve bien y se escucha bien. Sí. Ya, perfecto. Bueno, escuchaba que estaba Doris por ahí. Sí. ¿Aló? Esto ya les decía que es como más como una reunión familiar esto, porque veo por ahí a mis hermanas, mi papá, mi mamá, y Qué bueno, Dios les bendiga a todos ellos, a Doris, a Betty. Soraya estuvo conversando con Betty hace como 2 o 3 días atrás. Buenísimo. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, te decía que es un tema, el tema de las redes donde estamos trabajando, donde estamos tratando de bendecir a muchos, porque es nuestro trabajo en el fondo. Entender que lo que estamos haciendo es producto del compromiso que adquirimos con Dios el día que aceptamos al Señor, porque uno se compromete con Dios. Sí. Cuando uno se compromete con el Señor para serle fiel y para servirle, esto es parte de todo eso, ¿ya? Y esta es una función de todos, no solamente de algunos. Cuando la palabra del Señor dice que dar por gracia lo que por gracia recibiste, entonces no le dice a uno. O sea, todos en alguna medida tenemos que entregar por gracia lo que por gracia se nos dio. Yo siempre digo, no necesitamos un púlpito para predicar. Yo predico en el bus, predico en la calle, mi esposa va al hospital, va al consultorio, tiene que esperar un rato que la atiendan, y ahí estamos tratando en la medida, de forma prudente, cómo podemos presentar al Señor Jesús. Porque ese es el trabajo de nosotros. Para eso Dios nos llamó. Tenemos que entender, queridos amigos, hermanos, familia, de que cuando no éramos de bendición para nadie, ¿ya? El propósito más grande de Dios es que nos convirtamos en gente de bendición para muchos. Ese es el gran propósito de Dios. Porque debemos entender y reconocer de que cuando estábamos sin Cristo, no éramos de bendición espiritual para nadie. A lo mejor sí, éramos buenas personas, a lo mejor éramos dadivosos, ¿ya? Pero lo más importante de todo es que la gente conozca al Señor, conozca a Jesucristo, que la gente se salve,
que la gente sea bendecida, que la gente viva segura, que la gente tenga la convicción única de que está con Dios, está seguro. Y ese es el trabajo que se refiere a Alexis con respecto a predicar el Evangelio, a hacer el trabajo para el Señor, y obviamente estamos bajo estos medios hasta cuando el Señor, Dios permita que sea pronto, nos ordene todo. Exacto, yo agradecido realmente porque me siento partícipe de lo que el Señor está haciendo, y hay algo que comparto mucho con ustedes siempre que hablamos, que tenemos la oportunidad de hablar por teléfono o por WhatsApp, y es que muchas veces el cristiano se equivoca en creer que no, es que el Señor a mí me llamó a barrer, el Señor me llamó solamente a servir. Pero te voy a decir algo, la palabra, hay una parte clave que dice ir y predicar el Evangelio, no dice ir a algunos, no dice ir a ustedes, ir solo los discípulos, ir solamente los pastores, está abarcando todo, a todos sus hijos. Entonces tenemos que ir y predicar el Evangelio. Si quizás no puedes entrar a una plataforma o te cuesta estar persona a persona, existe una forma, quizás con las cosas que tú haces, con la gente que tú compartes, pero tienes que ser partícipe de lo que el Señor nos manda. Amén. Exactamente, es una gran verdad. Por ejemplo, hoy día estamos en el mejor tiempo para ser parte de la expansión del reino. Exacto. Ejemplo. Por ejemplo, yo converso con Alexis y Alexis me manda, por ejemplo, un video, me manda una palabra, me manda un devocional, ¿ya? Como le llamemos, ¿ya? Y si es palabra de Dios, ¿por qué yo no puedo compartirla con mayor razón aún con el que no conoce a Cristo? Porque lo que se está entregando hoy día es justamente es motivación, es ánimo, es conocimiento, ¿ya? Es que la gente entienda que hay un Dios grande, un Dios poderoso, de que si nosotros nos aferramos a Dios, vamos a estar seguros, que es lo que necesita la gente hoy día. Entonces, todo lo que podamos difundir con respecto a lo que sea del Señor, obviamente palabra de Dios, porque tampoco podemos difundir cualquier cosa. Por eso es que es importantísimo ya el conocimiento de la palabra de Dios, porque esa es la guía. Yo ayer justamente me llegaba una palabra preciosa, que mañana le voy a enviar un video cortito, te lo voy a enviar a Alexis para que lo escuches, ¿ya? Una enseñanza impresionante con respecto a la importancia que tiene, obviamente única, la palabra de Dios, ¿ya? Porque el Señor dice que es nuestra lámpara, es nuestra guía, es nuestra lumbrera, ¿ya? Entonces es porque es la única forma de salir airoso de todo esto que estamos viviendo, en la medida que nos dejemos guiar por Dios y hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Es muy bueno, la verdad. Yo siempre aconsejo a quienes pasaron por este camino y a quienes están viniendo a este camino que no es algo fácil. Puede que sea difícil, dependiendo de la complicidad que estemos pasando, el proceso que estemos pasando, pero lo que siempre digo es que no es imposible. Y aquí yo siempre digo que pongan en la balanza 70, 80, 100 años a una eternidad. Estamos hablando que el Señor nos dio acceso a su cielo completo, nos dio acceso a todo su reino, solamente con creer en Él y servirle, que no es algo de otro mundo. Lo que pasa es que nosotros como carne preferimos estar bien con la gente, caerle bien a las personas, estar haciendo lo que a mí me gusta hacer y que no quiero dejar. ¿Para qué? Para que después a su tiempo el Señor me llame. Pero cuidado, que el Señor conoce el tiempo, pero nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos ese tiempo. Puede ser ahora, puede ser después, pero esperemos que no sea tarde, que es lo que siempre tenemos que estar diciendo. Claro, lo que pasa es que efectivamente, como tú bien dices, Alexis, ese conocimiento, ¿por qué es importante? Primero, porque hay mucha gente, ya, y obviamente la gente que ya tiene alto conocimiento, que es antiguo y que conoce todo lo relacionado con respecto al Señor y con respecto a la salvación y todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchos creen o tienen el tema de la salvación o de la eternidad, ¿ya? Bueno, tengo la posibilidad antes de morir de arrepentirme.
por decir algo. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, entonces bueno, todos me dicen que cuando me quede un segundo de respiro, ya, todavía tengo la oportunidad de decirle perdóname Señor y voy a ser salvo igual, ya, porque esa teoría existe. Entonces, pero para los cristianos, para los que ya estamos en los caminos del Señor, lo que debemos entender y aprender de que nosotros hoy ya estamos viviendo la vida eterna. Porque la vida eterna no comienza cuando nosotros morimos. Claro. La palabra de Dios enseña que la vida eterna comienza desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús dice, yo soy la vida eterna. El que me tiene a mí tiene la vida eterna. Entonces, si yo tengo a Cristo, después es un mero paso, un proceso de esta vida, de la tierra, a ese lugar impresionante que Dios fue preparado para todos nosotros. Por eso también el apóstol Pablo después nos enseña y dice, cuida tu salvación. Porque la salvación ya la tenemos. Ya Dios está con nosotros. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que vivir, ¿no es cierto?, cuidando, estrechando cada día ese lazo con Dios, esa relación hermosa con Dios, porque somos salvos, ¿ya? Somos, digamos, los vencedores, ¿no es cierto?, los que vamos a pasar a ese lugar impresionante. Y obviamente que con Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Entonces, de ahí el que yo me preocupo mucho de esa relación, porque yo quiero ser un vencedor, quiero ganar esta la quiero correr bien, ya, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, ya, correrla en forma legítima. Entonces, ¿y cómo es eso? Obviamente que la relación con Dios tiene que ser real, tiene que ser de verdad, como decimos nosotros, ya, donde todos los días estamos preocupados de hacer lo que a Dios le agrada, ya, y no lo que a nosotros nos agrada. Porque muchas cosas de las que a nosotros nos gustan, caramba, a Dios no le agrada, ¿ya? Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener en todo este camino de perseverancia, ¿ya? Porque la eternidad, como decía bien Alexis, ¿ya?, es nuestra, es para nosotros. Y bueno, Dios tiene el deseo en su corazón de que todo el mundo sea salvo. Él dice en la palabra de Dios, dice que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Él es paciente, dice, para con todos, no deseando que nadie se pierda. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero esa decisión es de nosotros, y por eso que el trabajo que decía Alexis con respecto a ser parte de la expansión del reino es justamente para que la gente que no conoce a Cristo, ¿ya?, pueda conocer al Señor y así cumplir el deseo del corazón de Dios, que todo el mundo se salve. Y Dios sigue siendo paciente para con todos. Buenísimo, buenísimo. Mire, como hablamos con Romina en su momento, en el antito, compartíamos de que Instagram los limita, realmente nos queda ahí unos cuantos minutos para ir terminando. Y me gustaría hacerle unas preguntas. No sé si está preparado para las preguntas. Todos se ponen nerviosos en esta parte. No, yo quiero preguntarle, lo primero, ¿cuál es su versículo favorito de la palabra? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Amén. Y es sobre todo lo que estamos viviendo también, lo que estamos aconteciendo. Exactamente. Siempre desde que que yo recuerdo cuando una vez escuché esa palabra, después la leí obviamente y la leo siempre, ¿ya? Entonces, independiente cual sea la aflicción, independiente cual sea el problema, cuán grande sea el problema, dice el Salmo 134, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Buenísimo. Ahora, ¿cómo ve usted nuestro país al terminar este periodo de pandemia? O sea, ¿la iglesia retoma en unidad o sigue sigue estancada como está? Mira, yo espero sí o sí un gran avivamiento.
viene un gran Todos avivamiento. estamos por eso. Todos vamos por No eso. sé si hacer en todo el mundo, pero yo espero que por lo menos aquí en mi ciudad llegue ese gran avivamiento donde Dios nos permita el tremendo privilegio de poder ser de bendición y ojalá le pudiéramos quitar, pero no sé cuánto, pero ojalá la mayor cantidad de armas al enemigo y traernos a la presencia del Señor. Yo siempre recuerdo en su palabra cuando dice, yo te escogí en los confines de la tierra. ¿Cierto? Podríamos hablar que Así Chile es una tirita chiquitita comparado con el mundo entero. Y sobre todo acá en Punta Arenas Exacto. estamos en la... Pero aún así, Claro, recordemos- dígame. Yo creo que viene el tiempo difícil, obviamente, porque la palabra de Dios, eso es importante entenderlo hoy día, de que nada de esto que estamos viviendo a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que tenemos algún pequeño conocimiento de la palabra de Dios, nada nos puede sorprender. Es más, dice la Biblia que no veremos tiempos mejores. Creo que este es el inicio de tiempos difíciles. Yo soy un convencido, Alexis, de que Dios está a las puertas. Obviamente, el tiempo es de Dios, la soberanía es de Dios, Él hace como quiere, y entiendo cuando Él dice, creo que Él es paciente, entendiendo que Él quiere que muchos lleguen. Por eso creo en el gran avivamiento. Entonces, obviamente, el país no va a terminar bien en varias áreas, pero nunca perdamos de vista, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, de que nosotros somos dependencia de Dios. Y si la palabra dice que lo que está ahí en el hueco de su mano nadie lo arrebata, ¿ya? Nada nos va a pasar. Vamos a ver la gloria de Dios de una forma impresionante. Como fue el caso de Moisés cuando Dios lo cubre y lo esconde, dice, en el hueco de la peña, hasta que pase la gloria, que en ese tiempo el Señor Jehová que tenía que pasar, porque no lo podía ver en forma directa a Moisés. Hoy día no, hoy día nosotros vemos la gloria del Señor en nosotros mismos, su presencia es la gloria del Señor. Y Dios nos tiene protegidos y vamos a ver la gloria del Señor. Yo siempre digo que nosotros tenemos que estar, bueno, como país, nosotros tenemos que tener dos puntos presentes. El primero es que en el año 1900 se dijo Chile para Cristo. El primer punto. Si tú crees en esa palabra, tienes que tomarla. Y después de esa palabra, estamos viviendo tiempos complicados. Y eso no hay duda. Y no podemos hacerle el quite a lo que estamos viviendo. Pero ahí hay una promesa que dice, no es una promesa, pero sí una palabra que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Así es. Para que haya un avivamiento, tiene que estar la gracia presente, tiene que estar en abundancia. Entonces es normal que veamos nuestro país así. ¿Por qué? Porque este es un principio a lo que ya viene. Sí, de todas maneras está más claro que clarísimo de que es el principio, como digo, de tiempos difíciles, pero también de algo impresionante con respecto al espiritual, porque ese avivamiento no nosotros, lo están esperando muchos. Yo la única, de repente me da un poco de pena y yo estoy contento y agradecido de Dios, y por eso es que con Alexis conversamos tanto, porque estamos muy claros con respecto a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Lo que me ha puesto un poquito, me da pena, como digo, es cuando veo que a nivel mundial la iglesia no se ha alineado con respecto al mensaje que necesitamos entregarle al mundo. La gente necesita acercarse a Dios, entender que tiene que reconocer a Dios, ¿ya? Y lamentablemente no está como alineado el mensaje de la iglesia en medida general. Y eso como que preocupa un poquito, que es un tema que con Alexis lo hemos conversado y que siempre ha sido a nivel de iglesia, ¿ya? Pero bueno, los que tratemos, como decía yo inicialmente, de ser de bendición a cuantos podamos. Sí, es muy bueno y también es interesante porque nos estamos acercando mucho a los tiempos de Jesús, a los tiempos donde estaba muy de moda lo que eran los fariseos y que ellos creían tener la razón en todo lo que estaban viviendo y realmente estaban súper perdidos. Claro, se sabían
la Torá al revés y al derecho, conocían el Tanaj, pero estaban muy, muy alejados de lo que Dios estaba haciendo, y es lo que vivimos hoy en día. Vemos a una iglesia dividida, vemos a una iglesia que solamente quiere ovejas para ellos, vemos una estructura piramidal de crecimiento, pero realmente no vemos al Señor en medio de esto. Y lo que queremos nosotros es ver al Señor en medio de esto. Exactamente. Es que siempre el Señor tiene que ser el centro de todo. Por ejemplo, yo hoy día escucho, y como digo, yo creo que Dios está a la puerta. Pero, por ejemplo, con los cristianos, ese tema lo sabemos nosotros. ¿Por qué recién hablábamos con respecto a la relación con Dios? 24/7 decía yo. Como decías bien tú, Alexis. Si no sabemos en qué momento viene Dios por nuestra vida. Es probable que Dios venga, no sé, por 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, no sé. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Ya? Eso lo tenemos muy claro. Pero es muy probable que Dios pueda venir por mi vida mañana o pasado. Eso también lo sabe Dios. Entonces, ¿por qué? Si aquí lo que hay que hacer es que la gente acepte a Jesucristo como su Salvador, ya sea para cuando venga mañana o para cuando venga en 30 años, porque no sabemos en qué momento viene Dios por mi vida. Entonces yo creo que ese es el mensaje que debemos entregar al mundo. La gente tiene que entender que tiene que aceptar a Jesucristo por el solo hecho de que no sabemos cuándo viene con nosotros. Entonces estamos como dando un mensaje, ¿ya? Que no, es que la única forma de salvarte de la venida de Cristo, del arrebatamiento, es que se queda Cristo. Obviamente que es así. Pero todos los días mueren cientos y miles de personas sin Cristo, sin arrebatamiento, sin coronavirus, ¿ya? Y ese es un tema del Señor. Dios es soberano, tiene que hacer como quiere. Sí. Entonces, esto es lo que yo creo firmemente. Sí, es muy, muy bueno, y es bueno ponerse en la brecha con Dios, sobre todo en este tiempo. Y ya para ir despidiéndonos, agradecerle a todos quienes pudieron compartir con nosotros. Sabemos que esto se volvió en una reunión familiar, así que como para ir terminando les voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración cortita para ir ya despidiéndonos. Señor, gracias te damos por tener esta tremenda bendición de poder compartir, Señor, junto a mi tío, Señor, junto a mi hermano, quienes hemos aprendido mucho en este último tiempo. Señor, sé bendiciendo su vida, su despensa, Señor, su billetera, su economía, Padre, y también bendice su corazón, Señor, protégelo, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor, junto a su familia. Agradecemos a cada uno de quienes se conectaron, a nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros padres, quienes visitan nuestra página, Señor, y esperamos que este mensaje sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Agradecido, Dios, por tener esta oportunidad de poder compartir con usted. Amén, gracias, igual. Dios les bendiga a todos los que nos escucharon, los que nos vienen, los que nos van a seguir viendo seguramente. Y eso, ya vamos a tener la oportunidad de vernos en forma presencial. Sí, a mí me dicen que tenga cuidado con los cristianos porque no paran la lengua nunca. Alexis, Dios te bendiga mucho. Que el Señor le bendiga, Dios. Nos vemos en la próxima. Gracias, igual, Alexis. Igual para allá, los chiquillos, todos. Cabenita, todos, gracias. Saludos. Yo.